Bienvenidos mis queridos hermanos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Hemos titulado Dos simientes. Pero antes de eso tenemos que pedir la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Oremos. Amante buen Padre que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre por siempre. Toda la honra y la gloria sean para ti. En esta ocasión, Padre, queremos estudiar la Escritura. Queremos estudiar, pero sin antes saber que hemos recibido tu presencia, que tu Ruaj esté con nosotros. Es por eso que la pedimos tanto para mí, tu humilde servidor, como para las personas que están escuchando esta reflexión. Que tú nos des entendimiento y sabiduría para comprender tus palabras y para ponerlas en práctica en nuestras vidas. Padre, no tenemos nada que ofrecer. Humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Dos simientes. En las Escrituras viene hablando desde el principio hasta el final de dos grupos, dos simientes, dos descendencias y también de las semillas. Es por eso que en esta ocasión vamos a enfocar las dos simientes con las semillas. Y hay varias historias, varias parábolas que tienen que ver con eso. Y las vamos a unir para ver qué mensaje nos ha dejado el Padre Celestial en las Escrituras. Desde el comienzo, el primer libro llamado Génesis, en hebreo llamado Bereshit, que significa en el principio, empieza la guerra de las dos semillas. La semilla de la mujer contra la semilla de la serpiente. Adán y Eva eran parte de la simiente de la mujer y la serpiente tiene su simiente también. Con los hijos de Adán y Eva, los primeros dos vemos la diferencia entre las dos simientes. Mientras que en la simiente de la mujer su representante era Abel, en la simiente de la serpiente su representante fue Caín, tristemente. Entonces vamos a ver qué fue lo que le dijo nuestro Padre Celestial a la serpiente. Vayamos al primer libro de Génesis, Bereshit, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, porque has hecho esto, tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera, o sea, entre tu semilla y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra tu calcañar. Calcañar viene siendo la parte de abajo, de atrás del pie. Así que esa es la parte donde la serpiente puede morder, ya que la serpiente se arrastra. Aquí vemos, mis queridos hermanos, el veredicto que dio el Padre Celestial una vez que entró el pecado en el Edén. La serpiente recibió una maldición y una enemistad fue puesta desde un principio entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Ahora bien, nuestro Mesías Salvador, Yahshua, es su nombre en hebreo, utilizó una parábola para explicar el enigma del huerto del Edén. Sería suficiente este capítulo que vamos a leer para avalar la existencia de dos simientes sobre la tierra. Y así se cumple lo dicho por el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. El mismo Mesías dijo, antes de explicar la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos, que nos enseñaría cosas escondidas desde la fundación del mundo. El que tiene oídos para oír, oiga. Yahshua contó una parábola que también habló sobre la mezcla de las semillas. Vayamos al libro de Mateo, Matit Ya, el nombre en hebreo, capítulo 13, versículos 35.
Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo. Qué interesante, mis queridos hermanos, cómo nuestro Mesías Salvador, Yeshua, el Hijo de Elohim, les está hablando a los discípulos y a la demás gente que tenía cerca, y él estaba haciendo el cumplimiento de una profecía. La profecía decía que el Mesías abriría su boca en parábolas, o sea, en historias, para explicar una verdad. Diré lo que ha estado oculto, o sea, el Mesías dirá lo que ha estado oculto desde la creación del universo. Yo no sé, mis queridos hermanos, si habías leído ese pasaje o si lo habías comprendido tal cual viene. La palabra es sencilla, hasta un niño la puede entender, pero al leer esto a mí me emociona de saber que nuestro Mesías vino a hablar de una forma en parábolas, en historia, y después nos iba a mostrar lo oculto desde la creación del universo. Pero para entender eso, la profecía que él estaba cumpliendo al decirlo, vayamos al libro donde se escribió esa profecía. El libro hoy es llamado Salmos, en hebreo se llama Tehilim, capítulo 78, versículos 1 y 2. Veamos la profecía que se escribió por el rey David. Escucha mi pueblo a mi Torá, o sea, a mi escritura, la escritura inspirada por el Padre Celestial. Vuelve tus oídos a las palabras de mi boca, porque el Padre Celestial habló, su Hijo habló, y los profetas, los escribas, escribieron sus palabras. Dice, te hablaré en parábolas y misterios ocultos desde la antigüedad. Esto, mis queridos hermanos, es la profecía que el Mesías Yeshua estaba cumpliendo en su momento. Ya ven cómo muchas veces es hermoso escuchar al Mesías cuando él al hablar hacía cumplimiento de las profecías del antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento. Dice ahí, te hablaré en parábolas y misterios ocultos desde la antigüedad. Así que, qué hermoso saber que el rey David escribió esto y entonces ahora se cumplía con el Mesías. Ahora bien, vayamos a este siguiente comentario. Aquí dice que Yeshua revelaría misterios ocultos, misterios que el hombre no había entendido en su momento. Pero él dijo que hablaba en parábolas a la multitud para que algunos no entendieran. Ahorita vamos a leer un versículo. Esto no es una contradicción, mis queridos hermanos. Se reconcilia con el hecho de que Yeshua revelaría las verdades a los arrepentidos y redimidos, y no a los burladores o a los falsos. Cuando somos redimidos y obedientes, sí se nos da revelación de las cosas ocultas de Yahweh, a través de las parábolas de Yeshua y a través de toda la Escritura. Yahweh, nuestro Padre Celestial, nos lo ha dado bien claro en su palabra. Y Él sabe en qué momento recibimos la revelación y el entendimiento. Y Él solo sabe a quién se lo va a dar. Por eso que tenemos que orar mucho y ser humildes al estudiar la palabra para recibir la revelación, recibir entendimiento de la palabra. Volvamos al libro de Mateo, el libro llamado Matilla en hebreo, capítulo 13, y leamos los versículos 35 y 36. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo. Como ya lo leímos, vean lo que sigue. Entonces Yeshua dejó la multitud y entró en la casa. Sus talmidín, discípulos o alumnos, se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Aquí, mis queridos hermanos, después de que el Mesías había dicho que se cumplía la profecía de él hablar en parábolas, en historias,
y que él revelaría lo oculto desde la creación del universo. Después dejó a la multitud, se metió a una casa y sus seguidores más cercanos, sus alumnos, sus talmidín, se dice en hebreo, le preguntaron, le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Los talmidín querían entender bien qué era lo que había estado pasando con esas dos semillas, con esas dos simientes que habían salido desde el Edén. Volvamos otra vez a Matilla. Sigamos leyendo ahora del capítulo 13, versículos 37 al 39. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Ha-Adam, o sea, el hijo del hombre, o sea, el Mesías Salvador. El campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo. Y los que recogen la cosecha son los Malakim. Malakim, hermanos, es el nombre hebreo de ángeles. Aquí, mis queridos hermanos, podemos ir entendiendo la parábola de las semillas y de la mala hierba. Aquí está hablando de que el Hijo de Elohim, nuestro Yahshua Salvador, es el que siembra la buena semilla. El campo, todo el campo es el mundo. O sea, no nomás la iglesia, no nomás la congregación. Muchas veces queremos limitar todo a la iglesia. No, es todo el mundo, es el campo. La buena semilla son las personas que pertenecen al reino, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno o que hacen las cosas que hace el maligno. ¿Sí? Los frutos buenos y los frutos malos. Entonces dice la parábola que vino el enemigo y sembró la mala hierba. ¿Quién es el enemigo? Satán, o conocido Satanás en las Biblias nuevas. Y la cosecha es al fin del mundo, o sea, todavía no es el tiempo de cosecha, hasta el fin del mundo vendrá la cosecha. ¿Y quién va a recoger la cosecha? Los ángeles, los malaquim. Aquí está hablando de una semilla, y la semilla en hebreo se llama sera. La sera significa semilla, descendencia o simiente. Es por eso que es muy interesante ver cómo desde la simiente de la mujer y serpiente se viene desarrollando esas dos semillas, y cómo nuestro Mesías Salvador les explicaba a sus talmidín la diferencia entre esas dos semillas. Ahora vayamos al libro de Marcos, que en hebreo es Yohanan Mordecai, capítulo 13, y leamos los versículos 26 y 27. Entonces verán al Ben Ha-Adam, que es el Hijo del Hombre, Yahshua nuestro Salvador, viniendo en las nubes con tremendo poder y gloria. Esto es en el tiempo del fin, ¿verdad? Él enviará a sus malaquim, ángeles, y juntará a su pueblo escogido de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Aquí, mis queridos hermanos, estamos confirmando lo que leímos en el versículo anterior de Mateo, donde Yahshua les decía que en el tiempo del fin sería la cosecha. En el tiempo del fin vendrían los ángeles a recoger la cosecha. Aquí estamos comprobando en el libro de Yohanan Mordecai, y cuando venga el Hijo de Elohim, el Ben Ha-Adam, Hijo de Hombre, que venga en poder y gloria. Imagínense ese momento tan hermoso. Todos deberíamos de estar anhelando poder vivir ese momento, estar presentes en vida. Dice, enviará a sus malaquim, a sus ángeles, y juntará a su pueblo escogido de los cuatro vientos. ¿Qué quiere decir? Que su pueblo va a estar esparcido por todo el mundo, porque los va a tener que juntar, dice, desde los cuatro vientos, desde donde soplan los diferentes vientos. Y dice, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Así que los ángeles se van a encargar, mis queridos hermanos,
A veces nos preocupamos que si la familia, que si los amigos están dispersos, muy lejos. Llegará el momento, mis queridos hermanos, los ángeles nos van a juntar a todos cuando venga nuestro Salvador por segunda vez. Tenemos un enemigo que sembró una semilla en el campo. El Mesías estaba explicando eso. Semillas se refiere a la polinización, que tiene que ver con la fecundación de las plantas. Pero había una mala semilla fecundando plantas. Y esto es una parábola. Significa una semilla fecundando malos hombres también. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 13, y leamos los versículos del 1 al 3. Aquel mismo día, Yahshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo Yahshua en este momento, ahora ante mucha gente que tuvo mejor que subirse a un bote para poder estar a una distancia y poderles hablar a todos, les habló, dice, muchas cosas por medio de parábolas, historias, para que unos entiendan y otros no entiendan. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Sigamos leyendo, ahora vamos a Matilla 13, del 10 y 11. Después los talmidín, o sea, los discípulos, los alumnos, se acercaron a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, o sea, del reino del Padre Celestial, pero a ellos no les ha sido dado. Mis queridos hermanos, cuando el Mesías hablaba en parábola, quiere decir que era el que tenga entendimiento, entienda. El que tenga oído, oiga. Pero los que no quieren escuchar o los que no quieren entender, nunca iban a entender el significado de las parábolas. Es por eso, mis queridos hermanos, que cuando uno escucha la Escritura, uno lee la Escritura, uno tiene que ser humilde, uno tiene que postrarse de rodillas, orar. Y con humildad, mis hermanos, vamos a entender las maravillas, las enseñanzas de la Escritura. Vamos a entender el significado de las parábolas. Vamos a entender cuál parábola se junta con cuál otra historia de las Escrituras. Así como estamos hablando de la simiente, de la semilla de la mujer y de la serpiente, que tiene relación con la semilla del buen sembrador y del enemigo. Es maravilloso entender eso, mis queridos hermanos. Y es el momento cuando se nos cae el velo de los ojos y podemos tener discernimiento. Es cuando recibimos el colirio en los ojos y podemos entender las verdades, el por qué están escritas esas parábolas en los evangelios. Entonces dice, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh. Mi hermano, ¿no te gustaría a ti conocer los secretos del reino de nuestro Padre Celestial? A mí sí, a mí me maravilla estudiar y entender y ver cómo podemos conocer con humildad los propósitos del Padre Celestial en nuestra vida. Pero también a Él les dijo, a ellos no les ha sido dado. O sea que hay algún grupo de personas que no son humildes, que no quieren entender la Escritura, sino lo hacen a su manera. Ellos quieren su voluntad por encima de la voluntad del Padre Celestial. Es por eso, mis queridos hermanos, que las parábolas tienen un propósito en nuestra vida. Pero ante todo, mis hermanos, oración y humildad para entenderlo. Había mucha gente que no entendía en esos momentos lo que él hablaba. Como en la actualidad, muchos no entienden lo que quedó registrado en la palabra. Para muchos es un misterio que Eva comió el fruto y con eso pecó. Pero ese misterio ha sido revelado, mis queridos hermanos, en la palabra.
Y es por eso que tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial Yahweh de rodillas para que Él nos revele sus verdades. Volvamos al libro de Mateo, Matilla, capítulo 13, y ahora leamos del 24 al 26. Sigamos leyendo acerca de la parábola. Yahshua les contó otra parábola. El reino de Yahweh es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Se acuerdan que dijimos que era el campo? El mundo. El mundo aquí, donde vivimos. Pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Aquí, mis queridos hermanos, en esta parábola es el buen sembrador, el que siembra la buena semilla. ¿Quién es el buen sembrador? Nuestro Padre Celestial, su Hijo unigénito, Yahshua, nuestro Salvador. Pero dice la parábola que hay un momento cuando todos estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra todos tenemos que dormir físicamente. En ese momento, ¿qué pasa? Viene el enemigo, viene Hasatán y siembra mala hierba, o sea, siembra su semilla, la semilla del enemigo, la semilla de la serpiente. Entonces, con el transcurso de los días, que cae el agua, el rocío, que baña el sembradío, ¿qué es lo que pasa? Brota el trigo, que es de la buena semilla, se formó la espiga, pero también brota la mala hierba junto con la buena hierba. Así que, mis queridos hermanos, aquí vemos el entendimiento de las dos simientes, desde la mujer y la serpiente. Aquí tenemos también dos simientes, dos semillas diferentes, una sembrada por el Padre y el Hijo que están en los cielos y otra sembrada por el enemigo, por aquel que quiere estar dentro de la deidad, aquel que en el cielo quiso tener un trono junto al Padre y al Hijo, y que al no lograrlo en el cielo, Él quiere aquí en la tierra tener ese trono, tener esa posición de estar junto al Padre y al Hijo. Ese es el enemigo, Hasatán, o Satanás, como se le conoce hoy en día. Veamos esta ilustración. Aquí tenemos en esta foto el trigo y el sonín. Sonín es la mala hierba que conocemos, que es muy parecida al trigo. Y aquí en la foto ustedes pueden ver el trigo en rojo vivo, sonín en rojo más oscuro. Sonín es el nombre en hebreo, que significa una hierba de centeno venenosa que se parece al trigo. Y se parecen mucho hasta que aparecen las espigas y ahí se ven diferentes. En el griego, aquí hemos puesto la palabra griego, sisanion. Cuando los escritores griegos tradujeron las escrituras del hebreo al griego, ellos no usaron la palabra sonin, sino pusieron la palabra sisanion. De ahí viene la palabra que conocemos en español, cizaña. Viene del griego sisanion, que es una transliteración del hebreo sonin. En hebreo se entiende sonin no como una planta diferente al trigo, sino una degeneración del trigo. Así que la palabra sonín del hebreo significa una degeneración de la planta del trigo. Ambas se parecen mientras crecen, después se diferencian cuando dan su fruto. Cuando sale la espiga para dar su fruto, entonces se ve la diferencia entre el trigo y el sonín. Veamos la siguiente foto. Tenemos igual la misma foto, pero les quiero explicar algo. A la luz del conocimiento hebreo, cuando Israel se separa de Elohim, porque en la Tanaj, en las historias, tenemos repetidamente que Israel se separó, se alejó de nuestro Padre Celestial, se alejó de la verdad. Entonces se le describe a Israel con una palabra relacionada a sonín, que la palabra es sonaj, con H al final, sonaj, que significa prostituta. Entonces,
Cuando la buena semilla era trigo, era cuando Israel estaba bien. Cuando Israel se apartaba de Elohim, se convertía en sonim, que significa, que viene de la palabra sonaj, que es prostituta. Es por eso que, ¿qué trabajo hace la prostituta? Deja al hombre bueno y se va con un hombre malo, o vende su cuerpo, o recibe favores a cambio de su cuerpo. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Dejaba al Padre Celestial, el verdadero Elohim, y se iba con otros dioses, iba a buscar a otros dioses falsos, paganos, los dioses que adoraban los otros pueblos vecinos. Es por eso que el pueblo de Israel se prostituía, usaba sonaj, se convertía en un trigo falso, en un sonín, que viene siendo en griego cizaña. ¿Sí entienden, mis queridos hermanos? Cómo el entendimiento del hebreo original nos da más luz de lo que hoy tenemos en el español. Es por eso que es importante conocer todas las implicaciones que tienen que ver con esta parábola. 2 semillas que vienen desde la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Volvamos al libro de Mateo, Matilla, capítulo 13. Y sigamos leyendo los versículos 27 al 29. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Aquí vemos, mis queridos hermanos, tú y yo podemos ser esos trabajadores. Al ver en el mundo que nuestro Padre Celestial ha puesto su semilla de verdad, la semilla de trigo verdadera, pero que durante la noche, cuando dormimos, ha venido el enemigo Satán y ha dejado su semilla, la semilla de la simiente de la serpiente. Y nosotros, como trabajadores, al ver que ha brotado ambos tipos de hierba, la verdadera y la falsa, a nosotros a veces se nos ocurre decir: ¿podremos quitarla? Y hasta le pedimos al Padre Celestial, o ni siquiera le consultamos, y decimos: voy a arrancar la mala hierba que está aquí. Estamos hablando en el mundo en general. Siempre queremos enfocarnos en la congregación, en la iglesia. No, mis hermanos, esta parábola es en todo el mundo. Se refiere a que fue sembrada la buena semilla en todo el mundo. Cualquiera, no importa si va a la iglesia o no, puede encontrar la verdad estudiando las Escrituras, la buena semilla. Entonces aquí los trabajadores, tú y yo, podemos en algún momento pensar: bueno, ¿y si arranco la mala hierba? Para que ya no haya mala hierba en el mundo. ¿Qué les dijo el buen sembrador? O sea, Yahshua, nuestro Salvador, les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Mis queridos hermanos, no es nuestra labor ahorita arrancar la mala hierba. No es nuestra labor. Nuestra labor es esparcir la buena semilla, es predicar el evangelio y predicar las buenas nuevas. No debemos andar arrancando la mala hierba de ninguna congregación, de ninguna iglesia, de ninguna familia. No, mis hermanos, este trabajo será el final. Los ángeles se encargarán de juntar a los de la buena semilla. Ya lo leímos en el versículo anterior. Así que la mala hierba tiene que crecer junto con la buena hierba. No es nuestro trabajo arrancarla. No es nuestro trabajo borrarla de la iglesia, borrarla del grupo, correrlos de la casa, correrlos de la iglesia. Nuestro trabajo es sembrar la buena semilla. Esa fue la causa por la que Abba Yahweh, nuestro Padre Celestial, podríamos pensar, no interrumpió, por ejemplo, el embarazo de Eva cuando iba a tener a Caín. El Padre Celestial sabía la maldad que iba a cometer Caín. Y el Padre Celestial pudo haber interrumpido el embarazo de Eva cuando tenía a Caín en su vientre, pero no lo hizo. Hoy en día a muchas personas les gusta terminar los embarazos
por X o Y razón. Pero nuestro Padre Celestial nos ha dicho, no arranquen la mala hierba. En este caso, Eva tenía un embarazo, iba a nacer Caín. Y el Padre Celestial permitió que naciera. Aún con todo el dolor que sufrieron Eva y Adán, al ver cómo su hijo mataba a su hermano Abel, se tenía que dejar la hierba mala crecer. Tenía que manifestarse la semilla de la simiente de la serpiente en este mundo. Y por eso viene después el renacimiento del hombre, que después de haber sido la imagen perfecta del Padre Celestial, con la entrada del pecado, ahora había parte de la simiente de la serpiente en el hombre. Por eso que aquí podemos entender, mis queridos hermanos, la buena semilla, la simiente de la mujer, venía con Abel, y la mala semilla, la simiente de la serpiente, venía con Caín. Y así a través de las generaciones hemos visto dos simientes, no hay más. Dos semillas, no hay más. Y aquí en la parábola también, el buen sembrador trae la buena semilla, y el enemigo, el adversario, Hasatán, ha traído la mala semilla. Volvamos otra vez al primer libro de las Escrituras, llamado en las Biblias católicas como Génesis, pero en el hebreo es Bereshit. Vayamos al capítulo 3 y 21. Vamos a ver qué hizo nuestro Padre Celestial al momento en que pecaron nuestros primeros padres. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, y los vistió. Una vez que pecaron los primeros padres, Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo el Padre Celestial? Les hizo vestiduras de piel. Tuvo que hacer el primer sacrificio de animalitos para poderlos vestir y cubrir su vergüenza. Ahora bien, a la serpiente, ¿qué le hizo? La serpiente fue la causante de hacer caer a Eva. Entonces vamos a ver qué le dice a la serpiente. Vamos a Bereshit 3, 14 y 15. Dice: y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra tu calcañar. Aquí, mis hermanos, leímos este texto al empezar, pero ahora queremos hacer notar que mientras a Adán y a Eva les dio vestiduras, a la serpiente le dio una maldición. Le dijo: tú eres más maldita que todo ganado de cría. Te arrastrarás sobre tu pecho. Quiere decir que antes no se arrastraba. Tenía alas, tenía patas, era un animal hermoso. Entonces ahora te arrastrarás, era parte de la maldición que le cayó a la serpiente. Y de ahí viene, mis queridos hermanos, la enemistad entre las dos semillas. La semilla, la cera de la mujer, y la semilla, la cera de la serpiente. Sigamos leyendo, Bereshit 3, ahora vamos al 16 y 17. A la mujer él dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. A Adán él dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás. Maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Mis queridos hermanos, hubo consecuencias por el pecado. La primera mujer recibió la sentencia de que ahora iba a tener muchos dolores y quejidos, que iba a dar a sus hijos con dolor, y que entonces iba a estar sometida al esposo. Y al esposo, que le dijo a Adán: en cuanto escuchaste la voz de tu esposa, para desobedecer la orden que el Padre Celestial había dicho, maldita es la tierra. O sea, vino una maldición hacia toda la tierra
y con dolor comerás de ella. O sea que después de que salen del Edén, en el Edén tenían las frutas, verduras, toda la comida a su disposición. Y era hermosa y era agradable a la vista y era deliciosa esa comida. Ahora, al salir del Edén, la tierra iba a estar maldita. No iba a ser fácil cosechar, sembrar y cosechar. No iba a ser fácil, mis queridos hermanos. Ahora había que trabajar arduamente para poder comer. Entonces la tierra recibió una maldición gracias al pecado de Adán y Eva. Sigamos leyendo, ahora vamos a Bereshit 3, del 18 al 19. Miren qué sucedió. Ella, o sea la tierra, producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. La orden era comer plantas del campo. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén ellos comían frutas, verduras, las tenían ahí a la mano, el fruto. Pero ahora, al pecar, al salir del Edén, se les agregó las plantas del campo como alimento. Comerás pan, había que procesar las semillas para hacer pan, por el sudor de tu frente, hasta que regreses a la tierra. Porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. Aquí, mis queridos hermanos, la maldición para la tierra era que ahora el hombre tenía que trabajar. Tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos que trabajar todos los días, hacer algo para recibir una remuneración, para con eso poder comprar alimento. La gente que vive en el campo, ¿dónde tiene que trabajar? ¿Dónde tiene que sudar? En la tierra. Tiene que sembrar, regar, cosechar para poder tener el alimento. Y aquí está el recordatorio, mis queridos hermanos, para ti y para mí, para que seamos humildes. Somos polvo y regresaremos al polvo. Esta es una frase para mantener la humildad, mis queridos hermanos. Fuimos creados del polvo y algún día, si así lo permite el Padre, regresaremos al polvo. Aquí vemos cómo toda la naturaleza cambió, mis queridos hermanos. Hay un nuevo episodio en la humanidad caída. Y eso fue de inmediato. Volvamos al libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 3. Ahora nos brincamos al 22 al 24. Leamos, mis queridos hermanos. Yahweh Elohim dijo: aquí está Adán, te ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, una vez que probó el fruto prohibido. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre, por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín, o sea los querubines, con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Una vez que Adán y Eva pecaron, pues antes nomás conocían el bien, ahora conocieron el mal. ¿Por qué? Porque probaron de la semilla que ofrecía la serpiente. Antes nomás conocían el bien porque tenían la buena semilla. Una vez que probaron del fruto que estaba prohibido, conocieron el mal. Ahora podían tener pensamientos malos, acciones malas. Es por eso que fueron echados del paraíso, para que no fueran ellos en pecado a seguir comiendo del fruto y poder vivir por siempre. Es un propósito, el Padre Celestial sabía que era necesario que pasaran por esto. El árbol de la vida, mis queridos hermanos, donde el ser humano no tiene acceso porque fue llevado al cielo, nosotros no podemos, así en nuestra condición, comer de esa fruta, porque entonces viviríamos por siempre, pero teniendo una semilla mala en nuestro interior. Es por eso que nosotros con el pecado nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Es por eso que necesitábamos un Salvador que nos redimiera, alguien que nos hiciera regresar a tener contacto con nuestro Padre Celestial y a tener contacto con el árbol de la vida cuando vayamos allá en el cielo. Es por eso que el Padre Celestial envió a su Hijo a morir en un madero para poder
reunir, estrechar ese lazo que se había perdido por el pecado. Mis queridos hermanos, la buena simiente son los descendientes de Adán, los hijos de Yahweh. La cizaña o la mala hierba es la simiente de Caín, que son los hijos de Satanás. El enemigo engendró la cizaña o la mala hierba, es la misma serpiente que habla Génesis 3:15. Los hijos de Adán, el trigo, heredarán entonces el reino después de que la cizaña, los hijos de Caín, sean destruidos. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, no se nos ha dado esa labor de destruirlos o separarlos a la mala hierba, a la cizaña. Por eso, mis queridos hermanos, que en todas las historias que hemos estado analizando, hay una alusión constante a árboles, semillas, frutos, que tienen que ver con personas, simientes, identidad. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Es lo mismo que un descendiente de Caín no puede hacer el bien. Pero un descendiente de Adán fue creado para hacer el bien, porque Yahweh, nuestro Padre Celestial, vio que su creación toda fue buena en gran manera. Sin embargo, hubo un incidente en el cual el enemigo se interpuso y sembró su semilla desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso causó, mis queridos hermanos, un gran desastre, un gran acontecimiento allá en el Edén, que era un lugar perfecto. Ahora en este mundo, mis queridos hermanos, tan imperfecto, hemos visto cuántas calamidades, desastres, injusticias se viven gracias a la mala semilla que sembró el enemigo. Ahora, mis queridos hermanos, vayamos al libro de Yahudá, que lo han traducido Judas en las Biblias actuales. Yahudá, capítulo 1, 22 y 23. Vamos a ver cuál es nuestra labor. A algunos que dudan, convencerlos. Salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Aquí, mis queridos hermanos, se nos está dando el consejo a ti y a mí, cuál es nuestra labor como buena semilla. Que a los que dudan de la palabra, o dudan de la verdad, o dudan del amor del Padre Celestial, tenemos que convencerlos, ¿sí? Convencerlos con un escrito está simplemente. Tenemos que salvar a otros arrebatándolos del fuego de la perdición, el fuego del pecado. Y aún a otros tenemos que mostrarles misericordia, mis queridos hermanos. Dice, pero con temor. Pero eso sí, vean lo que dice al final, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. No podemos aceptar los vicios, los pecados. Tenemos que odiar el pecado. Pero tenemos que mostrar amor, temor, misericordia a la persona que tiene la mala semilla. Siempre ha habido, mis queridos hermanos, personas que intentan desviar a los hijos de Yahweh de su gran propósito. Ya sea que sean malaquim caídos, ángeles caídos, o seres humanos actuando con el poder de Satán, el poder del enemigo. Yahweh sabe cómo tratar con los rebeldes, pero los creyentes, tú y yo, mis hermanos, estamos advertidos de no ser causa común con ellos, con los de la mala hierba. Los impíos apelan al deseo de los ojos, de la carne y el orgullo. Ellos pretenden amar a Yahweh, al verdadero Padre, o algún otro Dios. Aparentan hacer buenas obras, pero cuando los observamos de cerca, son tan estériles como la higuera que Yahshua maldijo. El sabio será capaz de identificar a aquellos que quieran ser dioses en lugar de servir a Yahweh. Se necesita un corazón, mis hermanos, profundamente sensible para saber cómo alcanzar a alguien que está profundamente comprometido con el mal, sin contaminarse. Debemos odiar al pecado, pero amar a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, fuimos creados a imagen del Padre Celestial, a su semejanza. Por lo tanto, el bien y la bondad son parte esencial que debe estar en nuestras vidas. No es nuestra labor arrancar y quemar la cizaña, la mala hierba, ni tampoco es necesario hacerse prueba para ver si yo soy de la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente. Con los frutos, mis queridos hermanos, es como nos podemos conocer. Hoy en día, las dos semillas crecen juntas,
El trigo y la mala hierba crecen juntas. Ahí es donde hay hombres y mujeres, no importa su edad, su condición social, su situación económica, ni su desarrollo intelectual. Constantemente hemos escuchado un llamado a llevar nuestra vida por el camino del bien. Y también vemos que hay la tentación del mal, que aparece incluso muchas veces escondida bajo una apariencia del bien. Esta es una realidad, mis queridos hermanos, de la cual no podemos escapar. Por mucho que lo queramos y por mucho esfuerzo que hagamos, vean lo que Shaul nos dice en la carta a los romanos. Vayamos a Romanos capítulo 7, el versículo 15. Shaul, el que hoy conocen como Pablo, su nombre hebreo era Shaul. Miren lo que él decía de sí mismo. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero. En cambio, hago todo lo que odio. ¿No te ha pasado así, mis queridos hermanos, a veces en tu vida? Que a veces no entiendes por qué nos comportamos de tal o cual manera. Y Shaul decía, no hago lo que quiero. En cambio, hago todo lo que odio. A veces odiamos el pecado, a veces odiamos una forma de comportamiento maligno. Pero ¿qué nos pasa? ¿Nos comportamos así? Sabemos que no debemos decir palabras ásperas y las decimos. Sabemos que no debemos ofender a alguien y lo ofendemos. Pues es nuestra naturaleza, mis queridos hermanos. Es la mala semilla que el enemigo ha querido implantar en cada uno de nosotros. Sigamos leyendo Romanos 7, ahora del 19 al 20. Vean lo que dice Shaul. Porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mis queridos hermanos, Shaul, un gran predicador, un gran misionero que visitaba a los hermanos, a los de la diáspora, a los judíos que se habían dispersado por Europa y Asia. Él los visitaba, él predicaba, ayudaba, y aún así él tenía una lucha interna, porque él decía, no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí, mis queridos hermanos, de vez en cuando. Es por eso que tenemos que estudiar más la Torá, las Escrituras, ser humildes en oración, para que podamos vencer el yo, vencer la semilla del pecado, la semilla que sembró Hasatán. Yahweh es infinitamente paciente contigo y conmigo, porque es nuestro Padre Celestial, porque nos ama. Él permite que la cizaña, la mala hierba crezca junto al trigo, que el mal y el bien convivan hasta el tiempo de la siega, porque no quiere que ni un solo grano de trigo se pierda. Conoce nuestra limitación y Él sabe que necesitamos tiempo y esfuerzo para afianzarnos en el bien. Por eso permite que transcurran estos afanes y que ponga a cada uno en un lugar que le corresponde. Su voluntad es esencialmente, mis queridos hermanos, una voluntad salvadora. Ninguno de nosotros tenemos derecho a decir quién sirve y quién no sirve al reino de Yahweh. Ninguno de nosotros podemos decir este está bien, este está mal. Porque todos tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos. Mientras la puerta no se cierre, tenemos todavía gracia, tenemos tiempo para proceder hacia el bien. Es por eso, mis queridos hermanos, que debemos estar dispuestos a aceptar esta reprensión, estas parábolas, estas historias de las Escrituras, para que podamos nosotros cambiar y poder hacer a un lado los obstáculos que nos separan de la verdad. Avancemos, mis queridos hermanos, en esta vida con la mirada puesta en Yahweh, nuestro Padre Celestial, estudiando la Torá, las Escrituras, para encontrar la verdad, y eso nos dará fuerzas para seguir y vencer el mal, sabiendo que la cizaña, mis queridos hermanos, son los hijos del enemigo de Hasatán. Vayamos al libro primero de Yohanan, primero de Juan, en las Biblias Nuevas, capítulo 3, versículo 10. Vean cómo podemos reconocer a los hijos de Yahweh. En esto se reconocen los hijos de Yahweh y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no practica la justicia no es de Yahweh, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Aquí, mis queridos hermanos, si queremos ser hijos de Yahweh, ¿qué tenemos que hacer? 1, practicar la justicia. Y 2, tenemos que amar a nuestro hermano. Y por lo tanto, ¿qué hacen los hijos de Hasatán? Lo contrario, mis hermanos. No practican la justicia y no aman a su hermano. Y aquí lo tenemos, el consejo de Yohanan para ti y para mí. Practicar justicia y amar a nuestros hermanos. Vayamos al libro de Matilla, capítulo 13, versículo 38. Y leamos. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Mis queridos hermanos, tenemos el campo, todo el mundo. Tenemos que esparcir la buena semilla a todo el mundo. Por eso, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Te gustaría, mi hermano, mi hermana, ser buena semilla? Tenemos que ser buena semilla para ser los verdaderos hijos del reino. Y todo el campo, todo el mundo es el lugar donde debemos de esparcir la buena semilla, las buenas nuevas, la escritura. Y todo aquel que sea la cizaña o mala hierba son los hijos del maligno. Vayamos al libro de Hechos, Maseh Shleim, capítulo 13, versículo 10. Leamos. Dijo: tú, hijo de Hasatán, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos de Yahweh? Aquí se le está hablando a la simiente de la serpiente. ¿Cuáles son las características de la simiente de la serpiente? De la mala hierba. Están llenos de todo engaño y fraude. Son enemigos de toda justicia. Ellos no proceden con justicia, mis hermanos. Ellos siempre lastiman, siempre abusan de su poder. Hacen injusticia a cada momento. Y miren qué importante luego dice: ¿no cesarás de torcer los caminos rectos de Yahweh? ¿Cuáles son los caminos rectos de Yahweh? Las escrituras, lo podemos leer ahí. ¿Y qué hacen los de la mala semilla? Tuercen los caminos rectos de Yahweh. Las escrituras son muy claras. Pero los que tienen la simiente de la serpiente, la semilla mala, ellos les gusta torcer los caminos rectos, torcer la escritura, torcer las doctrinas. Es por eso que tenemos que pedir entendimiento y sabiduría para comprender la verdad del camino recto de nuestro Padre Celestial. El libro de Juan, Yohanan en hebreo, capítulo 6, versículo 70. Vean lo que Yahshua el Mesías les dijo. Yahshua les respondió: ¿no fui yo quien los escogió a los 12? A pesar de esto, uno de ustedes es el enemigo. Era el momento en que Yahshua les decía a sus discípulos, a sus talmidín, que uno de ellos lo iba a entregar, que uno de ellos lo había vendido. Por eso les dice, de los 12 que él escogió o que él aceptó que fueran sus talmidín, sus discípulos, había uno que era el enemigo. ¿Por qué? Porque ese uno recibió la semilla de la serpiente, recibió la cizaña, la mala hierba, y dejó que creciera dentro de sí. Y empezó a tener pensamientos de hacer un pacto con los fariseos, de recibir dinero a cambio de entregar a su maestro. Ahora nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para poder ser parte del trigo y no ser cizaña? Yo me hago esta pregunta y quiero, mi querido hermano, que tú también te hagas la pregunta: ¿cómo hacer para ser parte del trigo y no de la cizaña? Veamos Romanos 12:2. Vean lo que dice Romanos 12:2 para no ser parte de la cizaña. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé, o sea, a los patrones de este mundo o de esta era, o sea, de estos tiempos. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh, el Padre Celestial, quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Queridos hermanos, ¿qué significa no se conformen a los patrones de este mundo o de esta era?
que no adoptemos la forma de vestir, de hablar, de comportarse, las diversiones de este mundo o de estos tiempos. Que no hagamos como ellos hacen, que no nos comportemos como ellos, que no comamos como ellos. ¿Sí ven? Qué importante es eso, darnos cuenta que no podemos conformarnos a los patrones de este mundo. Tenemos que permanecer, que nuestras mentes sean renovadas. ¿Por quién? Por Yahweh, nuestro Padre Celestial. Que nuestras mentes sean renovadas al estudiar la Escritura verdadera. Y entonces estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Qué hermosas enseñanzas nos han dejado en las Escrituras. Shaul nos exhorta a salir de las cosas de este mundo. El mundo nos está bombardeando con diversiones, entretenimientos, con noticias, con alimentos, con muchas cosas que nos apartan de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que saber que lo único que nos limpia y renueva nuestra mente y que nos protege del adversario es el estudio constante de la Torá o de la Escritura. Vamos a leer Romanos 7:12. Vean lo que dice. Así que la Torá, la Escritura, es Kadosh, es apartada. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Mis queridos hermanos, no nomás son los mandamientos, es toda la Escritura que es Kadosh, es apartada, es especial. Y el mandamiento también es apartado, es justo y bueno. Sigamos leyendo el libro Tehilim, el Salmos 19, del 9 al 11. Dice, en tu presencia los harás como un horno ardiente. Yahweh los afligirá en su ira y el fuego los devorará. Destruirás de la tierra el fruto de ellos, librarás a la humanidad de su cera. O sea, librarás a la humanidad de su semilla, de la mala semilla. Porque ellos maquinaban maldad contra ti, se imaginaron una artimaña, cual por ningún medio podrán llevar a cabo. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos que librarnos de la humanidad de su cera, de la mala semilla, dice aquí. Y es por eso que tenemos que acudir a nuestro Padre Celestial, que Él nos va a ayudar en eso. Mis queridos hermanos, dice la última parte, en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. Quiero, mis queridos hermanos, que al saber que hay dos simientes, dos semillas, una la sembró el buen sembrador, otra el enemigo, tú tienes que tomar una decisión. Y en este momento la decisión es a quién vas a servir. Si vas a servir al Padre Celestial y a tu Hijo unigénito, o vas a servir al Dios de este mundo, Hasatán, que te ha querido meter en la deidad. Lo trató en el cielo y no lo logró. Él está tratando en la tierra de ser parte de la deidad. Pero nosotros debemos tomar la decisión, mis queridos hermanos, como dijo Josué, en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh, nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Amante y querido Padre que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre por siempre. La honra y la gloria sean para ti y para tu Hijo unigénito. Damos gracias, Padre, porque a pesar de que hay dos simientes, dos semillas, una buena y una mala, tú nos has dejado en la Escritura toda la verdad. Nos has hablado en parábolas para entender esas dos semillas y para entender que no debemos arrancar la mala hierba, para entender que debemos reprender, debemos amar y tener misericordia por la mala hierba. Padre, ayúdanos a estar del lado de la buena semilla. Queremos, Padre, compartir tu palabra, las buenas nuevas, porque sabemos que tu Hijo viene ya muy pronto. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Envíanos tu Ruaj para tener entendimiento y poder comprender las parábolas de las Escrituras. No tenemos nada que ofrecer, Padre. Lo pedimos humildemente en la sangre de tu Hijo, Yahshua nuestro Salvador, el que murió en un madero. Amén. Que la bendición de nuestro Padre y tu Hijo unigénito que están en los cielos sean contigo por siempre.